Buenas. Ahora vamos a hacer la reseña de este gran libro que es nada menos que la biografía de Agatha Christie, que un espíritu libre que se convirtió en la autora más leída de todo el mundo. Vamos a ver este gran libro. Pero antes de ver este gran libro, vamos a ver primeramente quién fue Agatha Christie. Su nombre completo es Agatha Mary Clarissa Miller. No hay que olvidar que el apellido de Christie es por su primer esposo. Entonces, esta Agatha nace el 15 de septiembre de 1890 en Torquay, esto es en Inglaterra, y fallece en Wallingford el 12 de enero de 1976. Dice, conocida como Agatha Christie, fue una escritora y dramaturga británica, especializada en el género policial, por cuyo trabajo obtuvo reconocimiento a nivel internacional. A lo largo de su carrera, publicó 66 novelas policíacas, 6 novelas rosas y 14 cuentos, con el seudónimo de Mary Westmacott, además de incursionar como autora teatral en obras como La ratonera o Testigo de cargo. Nacida en una familia de clase media alta, se dice que recibió una educación privada hasta su adolescencia y estudió en diversos institutos de París. Mientras trabajaba como enfermera, durante la Primera Guerra Mundial escribió su primera novela, que fue El misterioso caso de Stiles, en 1920, donde introdujo por primera vez el personaje del detective Hércules Poirot. Otras creaciones fueron Miss Marple y Tommy y Tuppence Beresford. En 1914 contrajo matrimonio con Archibald Christie, de quien se divorció en 1928. En 1926, afectada por una supuesta depresión, desapareció misteriosamente, luego de que su coche apareciera abandonado al borde de la carretera. Fue hallada 11 días más tarde bajo un posible cuadro de amnesia en un hotel donde se registró con el nombre de una amante de su marido. En 1930 se casó con el arqueólogo Max Mallowan, a quien acompañó largas temporadas en sus viajes a Irak y Siria. Sus estancias inspiraron varias de sus novelas posteriores, como Asesinato en Mesopotamia, en 1936, Muerte en el Nilo, en 1936 también, y Cita con la Muerte, 1938. Muchas de las cuales fueron adaptadas en teatro y cine con una alta aceptación. En 1971 fue designada dama comendadora de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II. Falleció por causas naturales en 1976. Esta es Agatha Christie. Con entre 2 y 4 mil millones de copias de sus obras vendidas, Christie es considerada como la novelista que más obras ha vendido en todos los tiempos, y junto a William Shakespeare, la primera o segunda autora en hacerlo, aunque con el doble de obras. Según el Index Trastornium, es la autora individual más traducida en ediciones en al menos 103 idiomas. En el 2013, su obra El asesinato de Roger Ackroyd fue elegida como la mejor novela de crimen
de todos los tiempos por 600 miembros de la Asociación de Escritores del Crimen. Bueno, eso es lo que nos dice quién es Agatha Christie. Vamos a ver aquí, entonces, en este libro, que nos dice de Agatha Christie. Vamos a leer aquí la contraportada y dice: nacida en una época donde la emancipación de la mujer aún parecía lejana, Agatha fue un espíritu libre, mujer hecha a sí misma, movida por su tenacidad, su seguridad, su curiosidad sin límites y sus ansias de tener una vida más rica y plena. Rompió con las convenciones sociales para vivir muchas experiencias, solo reservadas a los hombres. Estas experiencias, las extraordinarias, pero también las dolorosas, se convertirían en el motor de su obra y la llevaría a emerger como la escritora más exitosa de todos los tiempos. Esta es la gran Agatha Christie. Bueno, vamos a ver el libro, qué tan grueso está. Aquí por lo pronto tiene, vamos a ver cuántas páginas tiene. Bueno, aquí dice que tiene 189 páginas. Muy bien, bueno, vamos a ver aquí por dentro, vamos a ver quién es el nombre del autor. Aquí, nombre del autor, acá viene aquí. ¿Dónde está el nombre del autor? Bueno, no viene, no sé que venga acá por atrás. Acá viene la cronología. El índice, acá está. Miren, el autor es María Romero por el texto. Es una colección del 2019 de RBA, es coleccionable. Muy bien, bueno, entonces estamos viendo quién es el traductor. Bueno, no viene. Bueno, entonces es María Romero por el texto. Entonces aquí viene lo que es el índice, viene el prólogo. Vamos a ver algo del prólogo. Capítulo 1, una dama con un plan. Hacia adelante, un giro inesperado, esplendor en Oriente y la reina del crimen. Muy bien, bueno, vamos a ver algo del prólogo. Vamos a ver aquí. Dice: leer la historia de la vida de Agatha Christie es el equivalente a pasar las páginas de una increíble novela de aventuras. Que por cierto la letra está muy grande, muy agradable. Dice: las hazañas literarias de la mujer que pasó a la posteridad como referente inequívoco de las novelas policíacas son ampliamente conocidas. Con su prosa atemporal, audaz y entretenida, logró conquistar al público durante las más de 5 décadas en las que se mantuvo activa, convirtiéndose en un tiempo récord en la autora más traducida del mundo, por delante de 2 de sus ídolos literarios de la infancia, William Shakespeare y Julio Verne. Sin embargo, su fameta como exitosa autora de misterio eclipsó muchas otras dimensiones de una mujer polifacética, que movida por su vitalidad se lanzó sin complejos a conquistar con entusiasmo todos y cada uno de los intereses con los que se cruzó a lo largo de sus 86 años de vida. Esta es Agatha Christie. Dice: tras la muerte de su padre, creció rodeada de mujeres fuertes, junto a las que aprendió una lección que convirtió en una directriz vital inquebrantable. La mejor forma de aprender es sintetizar con aquello que resulte más atractivo y ponerlo en práctica, experimentarlo en primera persona, hacer las cosas en lugar de teorizar sobre ellas. Pues aquí está toda su vida. Dice: pese a que su éxito como escritora comenzó
empezó a resultar evidente cuando rondaba los 30 años. Ágata no se consideró a ella misma como tal hasta mucho tiempo después. Y aunque experimentó, dice, Ágata vivió con una intensidad plena todos los instantes de su vida. Está todo lo que dice de ella. Aquí viene. Dice, la prolífica vida de Ágata y su deseo de enfrentarse siempre a nuevos horizontes se refleja en su obra. Podía haberse limitado a la novela de misterio y sin embargo poco tardó en dar el salto a la radio, al cine y al teatro. Fue en las tablas donde, cuando todas la consideraban en la cumbre de su carrera, la autora de Asesinato en Oriente Express alcanzó su mayor éxito. El estreno de La Ratonera, obra que no ha dejado de presentarse ni un solo día desde que se estrenó en 1952, batiría todos los récords en el mundo del teatro. Aquí fue la creadora del detective Hércules Poirot, también la creadora de Miss Maple, que es una mujer aparentemente sencilla, pero sagaz, dice. Dice, en los últimos años de su vida, la reina segunda reconoció la importancia de la autora al nombrarla dama del Imperio Británico y su fama se hizo aún mayor. Ágata fue muchas mujeres. Agatha Miller, la niña apasionada que adoraba libros. Agatha Christie, la escritora. Agatha Malowan, que es un seudónimo que tuvo para otras novelas. La infatigable fotografía y ayudante en los yacimientos arqueológicos de Siria e Irak, e incluso Mary Westmacott. Pero ante todo fue una mujer que nunca aceptó el lugar de su época que la relegaba. Dice, la vida de Ágata, la misma que quedó escondida detrás de esa apariencia de anciana bondadosa, queda desgranada en estas páginas. Bueno, esta es el prólogo. Aquí todavía viene mucho más, está muy interesante. Aquí viene el primer capítulo, Una dama con un plan. Bien, aquí está la fotografía de Agatha Christie y aquí tiene lo que es su eslogan. Dice, no sabes si puedes hacer algo hasta que lo intentas. Eso lo dijo Agatha Christie. Aquí dice que en la fotografía está Agatha Miller, era una gran conversadora, fruto de su excelente educación y de su actitud curiosa y siempre atenta a los detalles. En la imagen, la joven en París en 1906, o sea que tenía 16 años. Aquí está el primer capítulo. Aquí está, dice que... Aquí está lo que dice. Dice, una de las mejores cosas que le pueden tocar a uno en la vida es una infancia feliz. La mía lo fue. Tenía una casa y un jardín que me gustaba mucho, una juiciosa y paciente nodriza y por padres 2 personas que se amaban tiernamente y cuyo matrimonio y paternidad fueron todo un éxito. Aquí están. Aquí está Agatha con sus padres, unas fotografías. Dice, tras la muerte de mi padre, la vida cobró un color muy distinto. Salí del mundo de la infancia, un mundo de seguridad y despreocupación, y crucé el umbral de la realidad. Bueno, antes de continuar, vamos aquí nada más a leer de una vez la cronología. Aquí está. Dice, nace el 15 de septiembre en Torquay, Inglaterra. En el 1901 dice, muere su padre, Federico Miller.
o sea, tenía 11 años de edad. En el 6 se traslada a París para completar su formación. En el 7 viaja a Egipto junto a su madre, Clara Miller, para celebrar su presentación en sociedad, o sea, a los 17 años de edad. En el 14 se ofrece como enfermera en el hospital de Turkey tras estallar la Primera Guerra Mundial y se casa con Archibald Christie. En el 15 entra a trabajar en una farmacia como auxiliar. En el 19 da a luz a Rosalinda, su única hija, el 5 de agosto. En el 20 publica El misterioso caso de Stiles, 4 años después de su redacción, a través de la editorial The Bodley Head. En el 22 viaja alrededor del mundo como parte de la misión de la exposición del Imperio Británico. El 26 publica El asesinato de Roger Ackroyd. Muere su madre y Archibald solicita el divorcio. Desaparece el 3 de diciembre. En el 28, Agatha se divorcia oficialmente, recorre Europa y Asia en el Oriente Express y visita la excavación del arqueólogo Leonardo Woolley en Ur, Irak. En el 30 regresa a Ur y conoce a Max Mallowan, con quien se casa en septiembre. Publica su primer libro bajo el seudónimo de Mary Westmacott, Un amor sin nombre. En el 31, durante 8 años, recorre diversas excavaciones arqueológicas de Siria e Irak, junto a Max, limpiando y catalogando grandes descubrimientos. En el 39 publica Y no quedó ninguno, que rápidamente se convierte en un éxito de ventas. En el 43 nace su único nieto, Matthew Pritchards. En el 47 la BBC emite radiofónicamente el relato de Agatha, leído por ella misma, 3 ratones ciegos. En el 49 Agatha se establece por primera vez cerca de las excavaciones de Nimrud en Irak. En el 52 se estrena La ratonera en el teatro adaptación de 3 ratones ciegos. En el 71 Agatha Christie es nombrada Dama del Imperio Británico. En el 75 se publica Telón, la obra en la que Agatha mata a su detective Hércules Poirot. En el 76, el 12 de enero, muere Agatha Christie en su casa de Winterbrook, en Wallingford, Inglaterra. En el 2012, La ratonera cumple 60 años interrumpidos en cartel desde el día de su estreno y alcanza las 25,000 representaciones. Bueno, esa es la cronología y aquí está lo que es el libro. Estamos en el capítulo 1. Aquí están la experiencia en Egipto, allá en Egipto. Está una dama. Capítulo 2, hacia adelante, dice: aprendí que no puede dar marcha atrás por la esencia de la vida e ir hacia adelante. La vida en realidad es una calle de sentido único. Esto lo dice Agatha Christie. Sigue. Está. Dice, en 1914 no había habido guerra desde hacía cuánto tiempo, 50 años, quizá más. Es verdad que se había librado la gran guerra de los Boers y algunas escaramuzas en la frontera noroeste, pero no habían implicado a todo el país. Eran solo grandes ejercicios bélicos para mantener el poder en lugares lejanos. Supuestamente aquí, cuando inició la Primera Guerra Mundial, nadie creía que se iba a desatar esa guerra, y de hecho todos, dice aquí, todos no estaban preparados para ella. Y dice
Aquí está. Entonces Archie, como su primer esposo, era piloto aviador. Entonces se casa en 1914, precisamente cuando está en las Navidades de 1914, cuando está en plena Primera Guerra Mundial. Aquí dice 3 días antes de la Nochebuena de 1914, Archie volvió del frente, acompañada por su madre. Agatha viajó ilusionada a Londres para reencontrarse con él y empezar a organizar su enlace. Aquí está todo cómo se desarrolla su matrimonio. Todo está bien. Dice, enfundada en el mismo traje con el que había recorrido todos los rincones de Clifton, Agatha Miller pasó a llamarse Agatha Christie, nombre con el que firmaría los libros que la convertirían en la escritora más vendida de la historia. Aquí está. Está muy interesante todo este libro, hacia adelante. Y aquí está. Dice, en 1917, casi 2 años sin verse, Archie obtuvo un nuevo permiso. En esta ocasión, Agatha podía disfrutar de la compañía de su esposo durante una semana entera. Aquí está una fotografía. Dice, durante la guerra, Agatha disfrutaba hasta el último segundo de la compañía de Archie en sus días de permiso, pues siempre se preguntaba si ese iba a ser su último reencuentro. En la fotografía del matrimonio durante aquellos años. Aquí está. Y por fin la guerra llegaba de un modo casi tan repentino como el propio inicio del conflicto. Dice que la única hija de Agatha Christie llegó al mundo el 5 de agosto de 1919. Aquí está. Y luego viene acá, capítulo 3, un giro inesperado. Acá es cuando su marido le pide el divorcio porque se enamoró de otra mujer y ella se queda muy deprimida, que dicen que en ese tiempo desapareció. También esa fecha muere su madre. Y después conoce a su siguiente marido, que era 15 años menor que ella y se casa. Ella tenía creo que 40 años y él tenía 25. Y se va con él a las excavaciones. Reviene. Está muy interesante todo eso que dice. Aquí está el esplendor en Oriente. El secreto de permanecer siempre vigente a comenzar a cada momento. Aquí está toda la historia. Y una de sus cosas que dice acá, que dice que el personaje de ella, en este caso, el detective, dice que nunca debe saber más que el lector, para que el lector trate también de resolver aquí está, donde dice la mejor receta para novela policíaca, el detective no debe saber nunca más que el lector. Es Agatha Christie. Aquí está, dice todo cuando anda con Max, dice la intensa actividad de Max como arqueólogo había supuesto un cambio radical en la vida de Agatha. Desde que se había casado con él en 1930, su residencia dependía casi en exclusiva de las temporadas de excavación durante los meses de invierno. Agatha dejaba atrás la fría y oscura Inglaterra y establecía cerca los áridos y luminosos yacimientos de Siria e Irak. Aquí está. Aquí está Aquí está. Dice, a lo largo de la década de 1930, la autora estrenó 17 novelas de misterio y otras 2 obras bajo el seudónimo de Mary Westmacott, así como 7 recopilaciones de cuentos. Sigue.
Y luego siguió la Segunda Guerra Mundial. Dice, un nuevo conflicto bélico de proporciones mundiales que se hacía sentir con más fuerza por toda Europa fue a posarse en Torquay en 1939. Si bien la Segunda Guerra Mundial no los cogió tan de sorpresa como la primera, sí que lo hicieron los extremos a los que llegaría, cuando se empezaron a intuir los horrores del Holocausto. Bueno, que fue la Segunda Guerra Mundial, fue más cruenta. Aquí está. Sigue. Las bombas. Entonces, como que se pasó la Segunda Guerra Mundial. Ella estaba en Inglaterra y su marido se fue allá a las excavaciones. Y al fin, dice, y aquí está con su marido. Bueno, pues este es Agatha Christie. Dice, la pluma de Agatha Christie continuó escribiendo un libro al año hasta 1974, cuando la autora cumplía 84 años de edad. Dice que su hija tomó cárcel el asunto y escribió a Coar, su editor, para que no le pidiera más libros a su madre. Sus actos están más que justificados, pues en octubre de aquel año la autora había sufrido un ataque al corazón. Y así, dice, y aquí termina, dice, ella misma, bueno, dice, mientras tanto, el cuerpo y la mente de Agatha dejaban de obedecerla cada vez más a menudo y comenzó a necesitar más ayuda. Max hizo instalar su cama en la planta baja y dispuso un catre a su lado para no separarse de su esposa. Contrató a una enfermera para que la asistiera, pero Agatha no quería confiarse a un extraño y Max, que había considerado un privilegio cuidar de ella desde que se torció el tobillo en Ur, no se apartó de ella ni un instante. Estaba junto a ella apenas comenzado el año de 1976, el 12 de enero, cuando Agatha lo miró con ternura y murmuró: «Voy a ver a mi Hacedor», como diciendo: «Voy a ver al Creador». Poco después, con total serenidad, exhalaba su último suspiro junto al compañero de sus últimos 35 años. Ella misma decidió las palabras de su tumba, las tomó prestadas de un poema de Edmundo Spenser que adoraba desde pequeña, la reina de las hadas. Dice: «Dormir después del trabajo, puerto tras mares tormentosos, facilidad después de la guerra, muerte después de la vida, lo agradeceré enormemente». Ha vivido con pasión e intensidad, con la dignidad y el sentido del humor que tanto admiraba y abrazaba, la muerte con la tranquilidad de quien ha dibujado los caminos de su propia existencia, y al llegar al final no se arrepiente de nada. La de Agatha fue una fuerza vital y creadora cuyo resultado para aquellos que la conocían no se limitaba a la literatura. Es difícil hallar una casa sin un volumen de la reina del crimen, y pese a esta prolífica carrera, cuando la gente se encontraba con Agatha, la historia que siempre pedían que le contaran era otra, la de su propia vida. Bueno, esta es la autobiografía de Agatha Christie, que por cierto, ahora están saliendo la nueva colección de sus libros, creo que van a ser 86 libros, es de la colección Agostini. Y también quiero decir que en esa obra incluyen la obra completa de su autobiografía, escrita por ella misma en 2 tomos por Agostini. Entonces, pues este libro es un coleccionable también. Salió, aquí dice que salió viene en el año de 2019. ¿Verdad? Entonces, esta es una colección de RBA.
RBA. Bueno, muy bien. Pues este libro y todos los libros de Agatha Christie son realmente excelentes. Los recomiendo ampliamente. Bueno, entonces hoy concluimos la charla del día de hoy con esta gran autora. Nos vemos en la siguiente. Y hasta luego.